pastor Stefan para pasar a la parte del mensaje en español. Que sea Dios hablando a nuestras vidas a través de este mensaje, que sea el Señor fortaleciéndonos cada día más en Él, que aunque veamos a veces las cosas cuesta arriba, el Señor tiene un motivo para cada cosa, porque Él lo dice en su palabra, en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien a todos aquellos que amamos al Señor. Sea lo bueno, sea lo malo, de todo hay una enseñanza. Y le damos las gracias a Dios por ello, por enseñarnos cada día, por su amor, por su fidelidad. Y Señor, usa en este día a nuestro pastor Stefan. Úsalo en gran manera para seguir impartiendo tu palabra a todos aquellos que la necesiten. Y Señor, a todos aquellos que escuchamos, que nuestros oídos estén atentos al mensaje y nuestros corazones estén abiertos y preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, habla nuestras vidas a través de nuestro pastor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amada. Lo mejor está por venir. Amén. Y bienvenidos, amados hermanos, en este día. Bienvenidos a todos que se conectan vía online a este servicio. Vamos a abrir nuestra palabra en Gálatas, capítulo 5. Eso va a ser nuestro texto básico, así que ponen algo adentro que vamos a saltar hoy. Vamos a escudriñar la palabra. El mensaje, el título del mensaje de hoy es Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y me gustaría, antes de entrar a orar, Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias que tus misericordias son cada día nuevas. Gracias que tú estás aquí. Dice la palabra, donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y gracias que tu presencia en este día está aquí, que está ministrándonos de cada parte, porque somos un cuerpo en Cristo. Quiero que tu palabra y tu precioso Espíritu Santo hoy ministra tu palabra. Humildemente te pedimos que nos ministras y que nos hablas en este día. Señor, tú eres bueno. Amén y amén. En Gálatas 5 dice lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libre, que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidéis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligada a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que por obra, por el amor. Vosotros correréis bien. ¿Quién os estorba para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura loida toda la masa. Yo confío respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si yo aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Gloria a Dios. Caminar en el Espíritu es el primer punto que vamos a desarrollar. Caminar en el Espíritu. Como dice aquí en el versículo 13, a la libertad fuiste llamado. Pero que la libertad que tenemos en Cristo, porque tenemos la libertad, podemos decidir hacer lo bueno o lo malo, pero que esa libertad no lo usamos para satisfacer la carne, sino a servir en amor unos a otros. Caminar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, en este tema de caminar en el Espíritu, tenemos que saber primeramente de qué somos hechos. Más adelante vamos a ver qué es la carne exactamente y qué es el Espíritu, pero primero nosotros somos cuerpo, espíritu y alma, tripartitos se llama eso, así como Dios Padre, Hijo y Espíritu. Y ahí está la carne, ahí está el espíritu y ahí está la alma. La palabra dice que estos dos están en contra. Lo vamos a ver también. Nosotros queremos andar en el espíritu, y en el 1 Corintios 8:9, vamos a 1 de Corintios, versículo 8 a 9, nos dice lo siguiente: para andar en el espíritu, muy importante tener sensibilidad al espíritu, sensibilidad a lo que Dios quiere hacer. 1 de Corintios justamente antes, capítulo 8, versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadera para los débiles. Entonces, mi deber es que no hago caer a alguien que está tal vez al principio, o tal vez, como aquí dice, los flacos, que aunque conozco la palabra, aunque conozco al Señor, aunque conozco mucho de la palabra, mi deber no es juzgar el que no lo conoce. Mi deber es ayudar al otro que llega al conocimiento. Lo vemos en la prédica pasada, que todos llegan al perfecto conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esta libertad que tenemos en Cristo, que no estamos muy sensibles, sutileza, sensibilidad, ver si, por ejemplo, un gran tema es tema religioso. En los judíos, antes que hoy en el día también, y los religiosos, que cierta religión prohibida comer cierto alimento. Entonces, judíos, musulmanes no comen cerdo, está prohibido por su religión. Austria es full de cerdo. Entonces, nosotros como cristianos, no importa lo que comemos, hay que decir gracias. Fue una revelación al apóstol Pedro, que él dijo: toda mi vida he guardado de alimentos impuros. Cuando Dios le bajó el lienzo lleno de diferentes insectos, cosas, y dijo: come. Él dijo: yo no como eso. Toda mi vida me he guardado
de comida inmundo, que el cerdo, ciertos animales. En el Antiguo Testamento eso está muy bien escrito, qué animales podían comer y qué no, qué era puro, qué era impuro. Entonces él estaba discutiendo con Dios, como nosotros a veces también discutimos, pero él siempre tiene la razón, él siempre gana. Aunque huimos así como Jonás, Dios siempre gana cuando tiene un propósito. Entonces Pedro dijo, pero el Señor le dijo, todo lo que he hecho es bueno. Nosotros debemos decir gracias, gracias por la comida, aunque no podemos no decir gracias, eso ya es error, pero si decimos gracias podemos comer todo, pero esta libertad de poder comer todo, no seamos tropiezo a otro. Nosotros tenemos aquí ese encuentro con el musulmán, ¿te recuerdas? Que era un musulmán más libre. También di el testimonio a cómo le llegarle. A cómo le llegarle. Yo le voy a decir, no, tú no comes, yo sí como. Ya, la discusión ya está. Una vez, de verdad, hace muchos años cuando estuve en Salzburgo lo hizo. Estaba sentado en una mesa con 3 musulmanes de 3 diferentes, de Siria, uno que era que aquí en Europa y no me recuerdo el otro. El otro no hablo mucho, no me recuerdo. Entonces yo traía speck, carne de cerdo que se come aquí mucho, lo traía, lo puse ahí. Pero ellos estaban ahí, no, bebiendo alcohol, fumando cigarro. Entonces les agarré a una religiosidad con la carne de cerdo. Entonces yo comía, piqué, ¿quiere? Me atreví demasiado, pero fue para llegarles. Ahí no fue una discusión porque le daba igual que yo come esto. Ahora, si hago pecar con esto a alguien, no lo puedo hacer. Pero ahí fue, ¿quiere? Y me dijo que no comemos carne. Y el otro, no. Me quedé así. Y ellos fumando y contaron que bebieron mucho y todo. Entonces, eso no lo entiendo. Le dije, explícame eso. Usted no come esto, pero fumas, bebes alcohol, que es etanol, es veneno para tu cuerpo. No lo entiendo. ¿Por qué tu religión dije que no come esa carne? Ah, pero sí fuma y bebe. Porque uno de ellos era que siempre oraba cada 3 horas, ¿no? No lo sé. Me dijo, no lo sabe. Entonces le dije, ¿por qué haces algo que no sabes? O sea, se nombraba musulmán, pero no sabía ni las raíces, ¿por qué hace las cosas? Entonces, bueno, te lo puedo explicar a los judíos. A los judíos, la palabra dice que era impuro el cerdo. El cerdo en sí, ya lo puse más en detalle, no es reproductivamente, no es una bendición, porque lo que tiene que comer es más de lo que te pueda dar. La oveja no. ¿Por qué la oveja es tan de bendición? Porque solo come pasto. El cerdo te daña todo. Si tienes un cerdo, saca las raíces. El cerdo come las raíces de la planta y queda negro. El oveja no. La oveja come un poquito aquí, un poquito allá. Nosotros mismos comíamos demasiado. Pero ese es otro cuento. La oveja da lana. El cerdo no da lana. El cerdo tiene grasa. Aparte, en la creencia judía es que la carne no procesa la orina. En la misma carne de los cerdos hay orina adentro, porque el animal en sí no saca todo. Son muchas razones porque la palabra también dice los pezuñas de cierta característica que no lo pueden comer. Entonces le dije, pero esto no lo entiendo, le dije. O sea, sí hay ciertas cosas para no comer, pero se le dije, ¿sabe qué? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro deber es cuidar el templo. Y cuidar el templo es también cuidar que no tanto McDonald's. Una vez a la semana se puede, dijo la nutricionista.
Pero ya, no se puede ir todos los días porque no es bueno. No es bueno. Tenemos que cuidar lo que comemos, lo que hacemos, ejercicio, todo eso. Es un combo cuidar el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y se lo dije, esta es nuestra relación porque yo no bebo, porque yo no fumo, aunque lo hizo antes. Y se quedaban, o sea, lleve el speck para llegar a una enseñanza. Claro, lo confronté de duro con su creencia en realidad, pero eran obreros casi de la calle, o sea, no era para ellos, estaba igual. A que haces con otro más educado que ya no te habla. Sensibilidad del espíritu. Aquí cuando hablamos con el musulmán, ¿qué hice yo? Escuchar y esperé el momento cuando decir algo de la palabra. Y escuchamos, no sé, una hora, no vi el tiempo, porque no cargo tiempo. Entonces era del LGBT. Entonces fue como el speck. Le dije, son copiadores. No me oía. Dije, son copiadores. Ya lo entendía, tenía una cuanta cerveza ya, ¿no? Pero, ¿cómo que copiadores? Bueno, déjame explicar. Porque en la conversación yo sabía, el Antiguo Testamento lo conoce, el Nuevo no lo acepta. Yo dije, en el Nuevo Testamento podemos discutir. Dije, bueno, yo no discuto. Pero enganché con Noah. Dice, ¿sabe la historia de Noah? Sí, claro, lo sé, con los animales, la arca. ¿No? Ajá. Entonces, cuando vino el diluvio, cuando Dios terminó toda la tierra con el diluvio, como símbolo y pacto, puso el arco iris en el cielo para recordar a Él y a nosotros que jamás vuelva a hundir todo el planeta con el agua. Por eso está el arco iris. Dije, son copiadores. Y él, ¿qué dijo él? Siento algo aquí, se me levantaron los pelitos. Gloria a Dios. Porque nosotros somos el mensajero. Es el Espíritu Santo que te hace brillar la palabra. Nosotros podemos dar testimonio. Y a veces el testimonio es, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pero cuando sucede en el momento, ya, este es el Espíritu Santo, yo sabiendo. Guiados, caminar con el Espíritu. Ser sensible. Cada situación, cada persona es diferente. Y creo que cada persona Dios trata diferente. Mi testimonio es mi testimonio en esa acción que así pasó porque tenía que pasar. Con otra persona tal vez no funciona igual. Pero Dios es tan ingenio que con cada persona tiene su propio encaminar, su propia palabra, su propia esencia de llevarlo. Vamos a seguir. Ese es el primer punto, caminar en espíritu. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Somos libres porque Jesús nos hizo libres, amén. Y dice, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Ese caminar, esa libertad que Cristo nos dio es que no estamos en cobertura de malicia, sino andamos como siervos de Dios, andamos como un hijo de Dios. Eso tenemos que rearnos todos los días, andar como es digno de ser un hijo de Dios. Amén. Caminar en el Espíritu. Segundo punto, que ya los nombré, que hemos leído, es no hacer caer el hermano. Segundo punto, no hacer caer el hermano. En Romanos 14:15 dice, en Romanos, que es después, un poco antes también, después de Hechos, en Romanos
14, 15. Romanos 14, 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que Cristo murió. Entonces, esa no hacer que a tus hermanos sea sensible en el espíritu es, si yo sé que a mis hermanos mis hermanos se puso a no comer cerdo, porque él se decidió. Entonces yo no le puedo obligar. Cuando venía a mi casa, yo le hago cerdo y tiene que comer, porque ya sé que él no come esto. ¿Por qué insistiría a que coma? Porque tiene que ver, no, yo cocino, yo hago esto y tú tienes que comer eso. Pero si no te gusta comer carne, aunque el médico te dice tiene que comer carne, es otra razón. Por lo menos un poquito. Yo sé que ella es así, come un poquito y ya. Una vez, nosotros hacemos muy pocas veces carne de res porque es muy cara. Pero una vez le hice uno así chiquitico, ¿no? Y estaba suavecito, ¿verdad? Porque comió así, nada más. Pero, respeto. No me puede empeñar si no tiene que comer y pelear y tirar la corota porque no come, no. Si ha decidido no comer, bueno, me quiero más a mí. No es eso, pero la idea es que no hacer caer al hermano ni en esas cosas pequeñitos. Ese es un ejemplo de la comida. No puedo hacer caer al hermano por cuestiones teológicas. Como hablamos anoche, no hablé a Liramir por la apostolitis y profetilitis, porque tenemos vista diferentes teológicos y se puede interpretar el texto de diferentes modos, algunos detalles. Tercer punto, armar el prójimo. Ahí dijo que en Gálatas 5, ¿verdad? Gloria a Dios. Dijo que cuando amamos, el 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumpla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar el prójimo es el tercer punto. Cuando amamos el prójimo, cumplimos los 10 mandamientos. Recordemos, el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, y no adorarás otros dioses, porque soy un Dios celoso. Es el primer mandamiento. No matarás, no hurtarás, no deseas las cosas de tu vecino, adulterio, no fornicarás. Y cuando tú amas el prójimo, cumplas toda la ley. Porque si yo te amo, yo no te voy a robar. Si yo te amo, no te voy a maldecir. Si yo te amo, más bien te voy a llevar hacia Dios. No te voy a matar, no te voy a hurtar, no te voy a llevar a tu novia, ni tu cosa, ni tu casa. ¿Sabe qué feo es eso cuando compramos el coche blanco y desean lo que tú tienes? Entonces, yo le dije, ¿sabe qué le dije? No es mío, pertenece al banco. ¿Cómo deseas algo que todavía? Porque se lava eso, quería lo que yo tenía. Le dije, ¿sabe qué? Esa carga con ese coche blanco no la vas a soportar. Y tú sabes la carga que fue como ayer aquí, así fue el coche blanco. Pero no esperar en Dios. Pero es una enseñanza. Si no te seas las cosas de tu hermano, porque no sabes el precio que tienen que pagar para obtener eso. Qué lucha, qué carga Dios nos pone a veces. Amar tu prójimo, cumplimos toda la ley de Dios. Vamos a una parte del primero de Pedro, capítulo 2.
Gloria a Dios. Ya casi terminamos. Dios es bueno. Dios hace algo increíble. Primera de Pedro, la epístola de Pedro. Primera de Pedro, casi al final, capítulo 2, 11 adelante. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por los enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Los deseos de la carne batallan contra el alma. Vamos a regresar a Gálatas, porque en este texto dice algo sobre esto. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Punto número 4 es la lucha entre carne y espíritu. La lucha entre carne y espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a eso, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la obra de la carne es tan manifiesto. Desde hoy en día sabemos qué es de la carne, que se opone del espíritu. Ahora, ¿qué es el espíritu? Primeramente quiero darle una parábola. Ahorita se ve muy bien, aquí hay un viento hoy en día. Entonces, del viento no sabemos de dónde viene ni de dónde se va. Pero se siente, ¿verdad? Se siente en la piel, se siente, se oye, porque hay un... Ahora si es más duro. Entonces, el Espíritu Santo es comparado con el viento, porque no se sabe de dónde viene. Claro, viene de Dios, ¿no? Pero en qué momento, de dónde está, si viene del norte, sur, oeste, eso no se puede definir. Y tampoco a dónde se va. Pero lo que a 100% sabemos es cuando está aquí, cuando nos toca, cuando obra, cuando hace algo. Entonces, pero ¿qué exactamente es cuando nosotros andamos el Espíritu? Y eso también lo vamos a definir en este punto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Disculpa, me salté. Dice, porque el versículo 22 estamos, disculpa, se me fue. Mas el fruto del Espíritu es, eso lo pueden marcar también en la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, sabemos, cuando andemos en el Espíritu, tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tenemos como fruto del Espíritu. ¿Por qué dice fruto? En la carne dice los deseos, lo que deseamos. Pero el fruto del Espíritu es algo que hay que cultivar. Si yo no cultiva eso, en cierta manera, como les dije con el árbol, la palabra es una semilla que se va sembrando, pero tiene que crecer. Esa planta, que es un árbol comparado con un árbol de mostaza, que es una semilla chiquitica, un árbol grande, te va creciendo, pero es lento también el crecimiento. Entonces, si nosotros no cortamos la grama, nos va a ahogar esta semilla. Si no sacamos los animalitos malos, echamos el spray, en los árboles tiene que estar el spray de insectos malos que lo dañan, de enfermedades, de hongos. Entonces, la palabra del Señor también es así. Lo sembramos, pero hay que cultivarlo. Oración, ayuno, dedicación. Hay mucho que hay que hacer para que crezca la palabra. El diablo viene para robar, hurtar. Cuando nosotros sembramos la palabra, él viene y quiere destruir. Por eso hay que orar mucho para los nuevos también. Porque vienen aquí a la iglesia y de repente van a su casa y pasa algo terrible. Y se echan la culpa otra vez a Dios. Pero es el diablo que quiere impedir cualquier crecimiento espiritual. ¿Por qué muchos dicen que cuando van a la iglesia, no, afuera estuve mejor que en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque en el momento cuando comienzas a caminar con Cristo, tienes un adversario. Cuando tú no caminas con Cristo, ¿con quién caminas? Con el diablo. Y cuando tú estás con el diablo, él te va a dejar quieto. Dios no te va a atacar. Eso es el diablo. Pero en el momento cuando vas a la iglesia, te pones al lado de Dios, tienes un adversario que no le gusta que crezcas, que no le gusta que lees la palabra, que no le gusta que te encuentres con hermano. A veces vas a hacer mil y unas cosas para que no vayas a la iglesia. Te quita el dinero, te pone enfermedades, no sé qué, te daña el coche. Hay mil y unas cosas que puedes hacer para impedir el avance. Pero si seguimos andando en espíritu, vamos a lograr muchas cosas. Amén. Vamos al último texto y ya con eso cierro. Fue muy extenso la predicación hoy, la palabra, pero gracias que están aquí para oír. Y la lucha entre carne y espíritu en Romanos 7, el ejemplo del apóstol Pablo, como a él pasaba, para que no se desanimen a seguir luchando. Romanos 7, 14 adelante dice: porque sabemos que la ley espiritual, Romanos 7, 14. Gloria a Dios. Un poquito más. Romanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre toda gloria. 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el apóstol Pablo lo escribe eso muy bien, esa lucha interior que él tiene. Y él fue uno de los más grandes apóstoles. Tiene 8 cartas en el Nuevo Testamento. Fundaba muchos, 13, gracias. 13 cartas de epístolas son de él. Fundaba por los gentiles de Asia, Grecia, en muchos lugares iglesias. Y él escribe, o sea, él se abre aquí y describe esa lucha interna que él tiene entre carne y espíritu. Amén. Así que el Señor me lo bendiga con esta palabra, con estos 4 puntos: caminar en el espíritu, no hacer caer en la mano, armar el prójimo y la lucha entre carne y espíritu. Señor, le damos gracias por tu hermosa palabra. Que seas tú bendiciendo a través de tu palabra a cada uno de nosotros en nuestro caminar, y haznos más sensible a tu precioso espíritu, más hambre de tu palabra y de tu espíritu. Y bendecimos a cada nuestro oyente en ese día. Y cuando tú escuchas este mensaje también, que el Señor te bendiga grandemente con este mensaje y tu caminar con Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.